dice, ¿y es útil para qué? Para enseñar. O sea, la palabra de Dios nos enseña. Que cuando uno va al colegio, uno supuestamente le enseña. En la casa uno le enseña. O sea, le dan los fundamentos, le dan la dirección, te dice lo que es bueno, lo que es malo. Eso hace la palabra de Dios en el corazón de un hijo de Dios. Me enseña a conducirme en la vida. Me enseña a tomar decisiones, me enseña a ser prudente, me enseña a ser valiente, me enseña a amar a los que no me aman, me enseña a orar por las autoridades, me gusten o no me gusten. La palabra de Dios dice, tenga padres buenos o malos, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. O sea, me enseña todo lo que cuando no teníamos a Cristo en el corazón, no teníamos esta fuente maravillosa de la palabra de Dios, no podíamos nosotros saber cómo resolver ciertos problemas, pero la palabra de Dios nos enseña, dice, y para redarguir, cuando a veces uno comete un error y el Espíritu Santo está en nosotros y leemos la palabra de Dios, que es el espejo para nuestras almas, uno dice, esto no está correcto, pero es la palabra de Dios el fundamento que a mí me va a permitir, porque si el Espíritu Santo me redarguye, va a sacar lo que está incorrecto. Mire qué maravilloso. Es la palabra de Dios, saca lo que está incorrecto y pone lo correcto, que es el fundamento, que es la palabra de Dios. Después dice, para corregir, me corrige, yo voy en un camino torcido. Por eso cuando la palabra de Dios dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Entonces, el cambio nuestro nos corrige el Señor el rumbo en 180 grados. O sea, hay algunos que son, el rumbo se lo cambia en 360. O sea, giran tanto que quedan para el mismo lado en el cual llegaron y siguen en la misma dirección. Los 180 grados es para el otro lado. O sea, si yo iba al sur, ahora voy hacia el norte. Yo iba en favor de la corriente de este mundo, ahora voy en contra de la corriente de este mundo, de las opiniones, de todo lo que el mundo me entrega a su base. Ahora yo voy en contra de eso en base a los principios de Dios. Entonces me corrige las decisiones incorrectas en mi matrimonio, me corrige un corazón orgulloso, corrige la avaricia, corrige el temor, corrige un matrimonio que a veces lo tenemos nosotros aquí en el ADN, tenemos el matrimonio de nuestros padres, de gente conocida, pero no es lo que Dios tiene para nosotros. Nos corrige el rumbo, nos corrige todo lo que somos en la vida, lo corrige la palabra de Dios. Entonces dice, para instruir en justicia. La justicia del hombre, dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia. O sea, la justicia de Dios es el cimiento de la humanidad. Es la justicia del Señor. El Señor es justo. El Señor nunca va a dar un pago a algo bueno por algo malo. El Señor es justo. Por eso que el Señor, en este tiempo, por la palabra de Dios aprendemos que Dios es amor, porque algunos solamente lo consideran que es amor, pero el Señor también es fuego consumidor. El Señor también podría destruirnos en un momento, como lo hizo con Ananías y Zafira. Ellos mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Dios les quitó la vida. Y no es del Antiguo Testamento, no es de la ley. Uno dice, Señor, tiene tanta misericordia con nosotros. A veces nos hemos equivocado de tantas maneras, en tantas formas. A veces ofendido al Espíritu Santo. Y el Señor nos perdona porque dice que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Eso dice la palabra. Imagínense todo lo que uno habla. Es la palabra de Dios. El que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Mas el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, cuando uno tiene al Espíritu Santo, la palabra de Dios, cada cosa, cada detalle, el Señor nos va corrigiendo, nos va dirigiendo, nos redarguye y dice, esto no está bien, no hiciste esto bien con tu esposa, pero también nos da la humildad en el ejemplo de Jesús, como él siendo Dios se hizo hombre, viniendo a esta tierra, y entre los hombres se hizo el más humilde entre nosotros. Nos enseña. Él podría haberse defendido, haber dicho, yo no quiero morir por estos impíos que aún me ofenden, y vengo a darles mi vida y ellos me rechazan. Pero Él nos amó hasta el final, hasta derramar la última gota de sangre. Jesús nos amó. O sea, es tan tremendo eso. ¿Y dónde está en la palabra de Dios? Pero yo le decía a mi iglesia que usted puede tener los pergaminos más excelentes, puede ser la persona más educada, puede tener los títulos más prominentes, haber estudiado en Harvard, en las mejores universidades de su nación, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede llevar a alguien a los pies de Jesús. Pero una persona que Dios le ha rescatado de las drogas, que le ha rescatado de la inmoralidad, de la violencia, con el Espíritu Santo puede cambiar una nación. Puede cambiar una nación. Puede cambiar las naciones de la tierra.
con el Espíritu Santo. Pero ¿quién enseña eso? La palabra. El mundo no te dice, tú no, es imposible que tú hagas eso. Pero la palabra de Dios dice, para el que cree, todo es posible. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y uno podría repetirlo, y ese es el fundamento que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. O sea, es tan tremenda. Y dice, para que el hombre de Dios, o sea, que tiene a Cristo en su corazón, al Espíritu Santo, dice, sea perfecto. Ahora, la perfección no quiere decir que no nos equivoquemos. Sí, la perfección es que ya nosotros no andamos en nuestros caminos. Ya el pecado dejó de ser un hábito en nosotros. Antiguamente era un hábito. Lo perfeccionábamos, pecábamos y nos perfeccionábamos en el pecado. Pero ya no es así, no es así. Entonces dice para que estemos enteramente preparados para toda buena obra, no para malas obras. No para malas obras. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a tener un corazón rendido, donde dice, Señor, quiero estar preparado para amar a mi esposa, para amar a mis hijos, para amar mi nación, como enseñaba el pastor, nuestro pastor Rafael, para tener compasión. ¿Y qué es lo que es la unción del Señor? Es compasión desbordante. Señor, enséñame. Así como tuviste compasión conmigo y estaba perdido en el pecado. Señor, dame esa compasión por los perdidos. Estamos aquí en el extremo sur, en el fin de la tierra, Chile. Estamos en el final. Pero el Señor dice que hasta aquí sería predicado. La palabra de Dios dice que sería predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios se cumple. Entonces, queridos, es tan tremendo, dice, para toda buena obra, para poder desarrollar el talento que Dios me regaló. Por lo menos tenemos un talento, por lo menos tenemos un talento. Y ese es el talento que Dios va a usar para cumplir el propósito. Así dice la palabra por el cual Dios me puso en la tierra. O sea, y cuando tenemos la palabra de Dios, un tesoro tan maravilloso, por eso dice que el Señor, cuando enseña la parábola de la perla del gran precio, dice que encontró la perla del gran precio y él se desprendió de todo para obtener esa perla maravillosa del gran precio. Y es lo que nosotros tenemos. La palabra de Dios es el tesoro que Dios ha puesto en esos 66 libros, que los tenemos en versiones. No sé, hermano, tenemos la palabra de Dios en todas las versiones. Antiguamente, yo no sé si ustedes saben, antes de la Reforma, en el año 1600 con Martín Lutero, los sacerdotes, ellos leían solo la palabra de Dios en latín, la gente, porque Martín Lutero, Dios nos bendijo con él para traducir la Biblia al latín, al alemán, y la gente pudo tener acceso a la Biblia. Pero antiguamente los sacerdotes se ponían en el altar y de espaldas a la gente, ellos leían en latín, entonces la gente no tenía idea de lo que decía el sacerdote y si estaba diciendo verdad, mentira, y por eso vino todo el pecado de la indulgencia. La gente decía, padre, yo voy a ir a cometer adulterio. Bueno, hijo, ese pecado te vale $1000, pasa para acá los $1000 y anda y peca tranquilo, están absueltos tus pecados en el cielo. Y la gente lo hacía creyendo que era lo correcto. Pero hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, en la NTV, en la NBI, en la Reina Valera, en todas las versiones, y por haber, y son una bendición que te aclara en el lenguaje actual. Uno dice, entiendo mejor aquí que acá, y porque la traducción Reina Valera a veces tiene unas palabras que a veces uno no comprende bien. Entonces, querido, es tan importante la palabra de Dios que dice Isaías 55:11, dice así será mi palabra, porque les quiero contar un testimonio de esto que dice Isaías 55. Pero dice, así será mi palabra, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo soy primera generación de cristianos en mi familia. Quien se había convertido antes fue mi hermano, pero él hoy día no sirve al Señor. Yo no tengo, hacia atrás no tengo familias, por lo que yo averigüé con mi papá, con mi mamá, abuelos, bisabuelos que hayan sido cristianos. Y yo era católico, yo estudié en un colegio jesuita, y yo era de Santiago, o sea, nací, me crié en Santiago, estudié en Santiago, y después nos fuimos a las misiones con mi esposa y llegamos a La Serena, fuimos a otras naciones y llegamos a La Serena. Era otra iglesia, no era la misión carismática, pero era muy similar. Y yo estudié en un colegio jesuita, hice mi primera comunión, mi confirmación, y nunca, no conocí nunca la palabra de Dios. A mí nunca me enseñaron que Jesucristo había muerto por mí en la cruz del Calvario. Uno lloraba ese de emoción en la Semana Santa, cuando ni.
pero nunca me predicaron, nunca me dijeron, porque es la palabra de Dios la que hace, él dice aquí, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Nosotros podemos decirle a la gente y hablarle, pero si no está la palabra de Dios, la que puede producir el efecto en el corazón de la gente, y a veces uno quiere que en su tiempo las cosas ocurran, pero Dios no lo hace así. El Señor lo hace a su manera, a su forma. Y esta palabra para mí fue tan reveladora en un momento, porque cuando mi hermano Alejandro se llama él se convirtió al Señor, era mi mejor amigo, éramos muy amigos, desde chicos salíamos a la playa, hacíamos todas las cosas juntos, y él se convirtió al Señor. Y empezó la pugna, ya no fue mi amigo, yo lo insultaba, y yo no quería nada, y dije, este anda fumando marihuana, y ahora me viene a hablar del Señor, ¿no? Yo decía, este está cuenteando, ¿qué le pasó? Entonces, él nunca me atacó, yo lo ofendía, pero él nunca se defendió, y él me hablaba con mucho amor, y yo decía, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué es tan diferente? Yo lo invito a la fiesta y no quiere ir, pasa en la iglesia, ahora está orando, dice que ayuna, le veo los ojos y sus ojos brillan como, y yo decía, ¿qué le pasa? Entonces, él me empezó a hablar de Jesucristo, me habló de la salvación, me habló de la salvación, y nunca alguien me había predicado de Jesucristo que había muerto por mis pecados en la cruz del Calvario. Yo sabía, a veces escuchaba gente en la calle que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo. Y yo escuchaba eso, pero yo no entendía qué es lo que era eso. Entonces, mi hermano, él se aprendía versos bíblicos, imagínense, se aprendía versos bíblicos y lo hacía a mano, y teníamos dormitorio común en casa, y él los pegaba, y él me decía, a ver, mira, pregúntame lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, verso 16, cerraba los ojos y repetía, mira lo que dice Isaías 53, verso 1, verso 3, y lo repetía, y se aprendía así la palabra de Dios. Todo eso que él hacía conmigo, yo no conocía al Señor, pero cuando no estábamos peleando, él hacía esa cosa y sembraba esa palabra en mi corazón, sembraba la palabra en mi corazón, y imagínense qué tremendo es poder sembrar la palabra, porque dice, no volverá vacía. Yo cuando andaba en mis carretes, no sé si todo entiende, cuando uno andaba de juerga en otras naciones, no sé, y cuando yo iba a cometer un pecado, venía esa palabra, y yo decía, mi hermano me dijo que esto era, delante de Dios era muy feo, yo no puedo hacer esto. Y había momentos en que yo me retenía solamente porque recordaba lo que estaba en mi corazón y que mi hermano había sembrado, lo que mi hermano había sembrado. Entonces pasó el tiempo y llegó un día en que él me dice, sabes que yo me voy a las misiones a Uruguay y te quiero invitar a mi despedida. Se va el lunes y me invitó el sábado o viernes. Y bueno, yo dije, ya voy a ir para que no me moleste más, y fui con mi mamá y mi hermana, nosotros somos 7 hermanos, y todos en contra de él, por supuesto, fuimos para cumplir, para que no se sintiera solo, que se iba a ir a las misiones y tal vez fueran las otras familias y él estuviera ahí solito, y nos fuimos a despedir, pero fue en ese momento cuando un pastor invitado predicó, y fue en ese momento donde todo lo que él había sembrado en mi corazón, yo siento una voz que me dice, Nicolás, y yo no estaba ni ahí, yo iba a salir de ese lugar para ir a seguir de fiesta. Y el Señor me dice, este es el tiempo que he preparado para ti. Es ahora o nunca. Y yo sentí eso en mi corazón, es ahora o nunca. Y yo sé que eso es de ahora o nunca. Y el pastor dice, mire, que hay gente que no conoce al Señor, son familiares, y hoy el Señor quiere dar la oportunidad que usted pueda recibirlo en su corazón. Y yo sentí así, paso, no paso, qué vergüenza, mi mamá, mi hermana. Y de repente yo estoy de rodillas en el altar y pidiendo, Señor, si es verdad lo que mi hermano dice, lo que sus amigos me han contado, que Jesucristo es real, que les cambia su vida, y el Señor, solo te pido que hagas ese milagro en mi corazón. Yo te pido eso, y de verdad, Señor, si tú lo haces, yo entrego todos mis pecados, yo todo lo que tenía preparado ese verano, yo, Señor, me rindo y yo te entrego mi corazón y mi vida. Solo te pido, Señor, si tú me cambias, dame fuerza para servirte el resto de mi vida. Y yo cuando salí de esa oración, era otra persona. Eso fue hace 39 años. Hace 39 años. Yo nunca me he apartado del Señor, gracias
a la fuerza que Él me daba. Y yo digo, Señor, ese fue el momento. Pero fue, hermano, 1 año y medio donde mi hermano fue sembrando esa semilla en mi corazón. 1 año y medio, poder dicho a los 6 meses, este compadre ya no quiere nada, lo voy a dejar porque mire, se burla de mí, se ríe, anda, le predico, le hablo, y él después llega ebrio, sale con sus amigos, anda en fornicaciones, y me dice, no tiene futuro. ¿Cuántos dicen eso? No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice, a veces hay un hijo que está lejos y lo dice, es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Por eso lo que uno declara, ¿qué declara en su boca? Yo digo, mi hermano hoy día no sirve al Señor. Yo digo, Señor, ten misericordia. Y yo hablo con él a veces y digo, ¿qué le pasó? Entonces, quiero terminar diciéndole, ¿qué le pasó? Y el Señor, ¿qué me dice que le pasó? Y pone el ejemplo de los 2 cimientos. Porque dice en Lucas capítulo 6, bueno, está en los evangelios, pero tomé el de Lucas, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Mire lo que la palabra de Dios dice. A veces el pastor dijo, no, la palabra de Dios lo dice. Los que estamos aquí en intercesión, ¿cuál es qué nos mueve a nosotros? ¿Qué nos mueve? El servir al Señor. ¿Qué me mueve? Dios, él no se defendió. Tranquilo, bendice a los que te maldicen, ora por tus transgresores. Si te piden llevar la capa, dale la túnica. Si te piden llevar la carga 1 milla, llévasela 2. Cuando tengas que dar, puede, y tienes para dar, no le niegues al que te pide. Entonces, de verdad, es muy hermoso entender todo lo que la palabra de Dios tiene para nuestro vida. Bueno, uno podría contar tantas historias y anécdotas que uno ha vivido por medio de la palabra, pero yo también quiero darle también a continuación a mi esposa, porque al final vamos a orar, pero quiero orar un momento antes de dejar a mi esposa, la pastora Miriam, para también que ella pueda compartir. Entonces, a todos los que hoy están conectados, nosotros, bueno, yo les digo con todo mi corazón que el día en que conocí a Jesucristo, conocí su palabra, de verdad, mi vida fue transformada y lo único que anhelo en mi corazón es poder servir al Señor, es poder cumplir el propósito por el cual Dios me puso en esta tierra. Y en este tiempo que para algunos hoy hubiera gustado vivir en otro tiempo, hoy recuerdo, dice que cuando hagamos eso nunca vamos a hablar con sabiduría, que el tiempo pasado fue mejor que el de ahora. Todos los tiempos tienen sus cosas lindas y sus cosas feas, sus luchas, y este es un tiempo hermoso. ¿Por qué hermoso? Porque estamos viendo el cumplimiento de todos los tiempos. Por eso es maravilloso. Todo lo que vemos hoy día y decimos, Señor, si tú regresas, estando nosotros vivos, bueno, si no, bien, pero tenemos la oportunidad tal vez de ver eso. Por eso la palabra de Dios dice que debemos predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Así que les voy a invitar un momento a hacer una oración. Padre, yo quiero darte gracias por la maravillosa bendición que tenemos de tu palabra, Señor. Ella, como dice, viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De verdad, Señor, que amemos tu palabra, que amemos, Señor, tu palabra, que amemos, Señor, el estar en tu presencia, no como una oración vana, no como una oración de compromiso, sino, Dios, de buscar tu corazón. Espíritu Santo, guíanos, danos, Señor, tu fortaleza. Nosotros de verdad en nuestro corazón tenemos tanta gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en una sociedad, Dios, donde está tan carente de dirección, donde nuestros niños, Señor, el enemigo está devastando a nuestras generaciones más pequeños en los colegios, a los jóvenes, Señor, con la droga, con tanta cosa sin sentido, Señor, sin propósito. Nosotros, Dios, te pedimos que nos ayudes a amar a esta generación. Ayúdanos a amar, Dios, como tú nos has amado, como alguien un día, Dios mío, con la palabra de Dios en su corazón, nos habló de Jesús. Que podamos, Señor, ser esos instrumentos en tus manos y podamos llevar ese amor a cada corazón, en cada lugar donde estamos, Señor. Permítenos, Señor, inquieta nuestro corazón para que cada persona que esté delante nuestro pueda ser evangelizada, que podamos hablarle, Señor, amarlo, y la gente que nos conoce que pueda ver a Cristo en el corazón, que pueda ver que estamos, Dios, fundados sobre la roca. Bendigo a todos los que están conectados, Señor, que también tú les añadas gracia, tu favor abundante sobre ellos, y
Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, quiero dejar a la pastora Miriam, mi esposita querida y amada, así que para que ella continúe. Adelante, mi amor. Dios te bendiga. Bueno, me da mucha emoción cuando uno piensa en todo lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida cuando la creemos. Es impresionante lo que si uno empieza, yo creo que aquí veo a la pastora Joana, y yo creo que todos los que hemos servido al Señor por años tenemos una lista de cosas que el Señor ha cumplido en nuestra vida y que solamente ha sido porque hemos perseverado en creer en la palabra. Yo hoy día meditaba mucho en todo lo que he vivido y yo así como que quiero puro llorar cuando me acuerdo, porque uno dice, solamente la palabra de Dios me sostuvo, no hubo nada más. Hay momentos en la vida, queridos, que uno no quiere escuchar a nadie, no sé si le ha pasado. Uno no quiere escuchar a nadie, uno no quiere que venga a lo mejor alguien a decirle hoy, no, uno quiere estar ahí sola con el Señor, leyendo su palabra. Entonces, yo quiero compartirles, bueno, Mateo 8:22, y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Entonces, uno piensa, Señor, ¿cuántas veces hemos vivido este momento? Donde estamos desesperados, donde nuestra fe, que en un momento es nosotros poderosa y queremos ganar el mundo, en un momento como que esa fe desapareciera. No sé si le ha pasado, le estoy contando lo que me ha pasado. Entonces uno dice, Señor, estamos así igual, pidiendo auxilio, gritando auxilio, por favor, Señor, sálvame, por favor, Señor, ¿qué hago? Y yo me acordaba hoy día, de hace muchos años, creo que 25 años atrás, y tengo mi Biblia antigua, la encontré, mire, viejita, súper viejita, pero yo me acordaba y decía, Señor, saber que hace 25 años aproximadamente tú me diste una palabra y esa palabra me sustentó en momentos más difíciles, y mire, la busqué hoy día por si de verdad lo tenía marcado, y sí, Isaías 58, del 9 al 12, y lo tengo marcado aquí, marcado. Entonces, y me acuerdo tan bien de este día, tan bien, porque estaba en mi casa, mi esposo en ese tiempo hacía el ministerio, pero también trabajaba en un supermercado, y estaba sola. Y sabe que ese día nosotros no teníamos nada, cero pollo, como dice el pastor Rafael. Nada, no teníamos para hacer almuerzo, nada. Mi esposo se había ido caminando al trabajo y yo así me acuerdo que me senté, más encima, obviamente estaba ayunando forzadamente y me senté, me acuerdo, en un sillón que teníamos y me pongo a llorar y decía, Señor, y tú me trajiste a esta ciudad para esto, para sufrir tanta necesidad, para tanta tristeza. Y como estaba orando así como muy, igual como los discípulos, sálvame, por favor, auxilio. Y comienzo a leer la palabra y el Señor me da esta palabra. Pero mire, es una palabra que uno dice, ¿de verdad esta palabra se irá a cumplir? Y mire, dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzados para habitar. Y uno dice, Señor, eso para mí, Señor, un día yo voy a poder hacer eso con mi generación.
mis hijitos estaban